nos alegramos en el Señor al compartir contigo este hermoso estudio de la Biblia. Esperamos que el alimento espiritual y las bendiciones de Dios que recibas hoy sean para crecimiento en tu caminar con Cristo. Te agradecemos por acompañarnos por televisión, por audio, por Facebook o por YouTube. Comparte este estudio en tus redes sociales. Tu compañía nos alienta a seguir haciendo esta obra. Y sabes, oramos por ti y agradecemos que hagas lo mismo por nosotros. Hoy extendemos, Nesí, un cariñoso saludo a nuestros hermanos y hermanas de la República de Panamá. Oh, sí. Una tierra que irradia vida, llena de autenticidad, Así es. donde el norte y el sur conectan, el viejo y el nuevo mundo convergen, y paisajes cosmopolitas viven en armonía con indomables selvas tropicales. Cierto. Además de hermosas playas en ambas costas. Oh, sí. Y nuestro saludo solo se completa al enviar nuestro cariñoso abrazo a la gente de Panamá, especialmente a los que nos escriben. Dios les bendiga ricamente. Bien, Omar, repasaremos esta semana la lección 4 para el 22 de octubre de 2022. Se titula La esperanza del Antiguo Testamento. Ahora, más que nada, necesitamos que Dios nos utilice y nos ilumine para estudiar su santa palabra. Oremos. Padre que moras en los cielos, nuevamente estamos con nuestros amigos y amigas para abrir las Escrituras y extraer grandes verdades. Amén. Bendícenos, que todo lo que hagamos y digamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 17 y 19. Y dice, por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabes, Nesí? Este caso magistral que se registra en Génesis 22, ya lo hemos visto en diferentes facetas. Sí, cierto. Pero aquí comienza con la afirmación de que probó Dios a Abraham. Muy cierto. La fe de Abraham en el poder de Dios, lógicamente, para resucitar a Isaac, fue lo que le dio el valor para ponerse en camino con el propósito de ofrecer a su hijo en sacrificio, ¿no es cierto? Es que solo así pudo el anciano patriarca reconciliar la promesa de Dios de que Isaac sería su heredero con la orden de Dios de que le quitara la vida. Abraham tuvo que haberse dado cuenta de que Dios estaba probándolo. Tuvo que haber llegado a la conclusión de que si era necesario, Dios resucitaría a Isaac de los muertos. Bueno, la muerte es deprimente. Sí lo es. Es fría, es antinatural. Sí lo es. Le roba a la vida la certeza y rompe abruptamente las relaciones. Así es. Morir no tiene sentido. No. Ahora, como humanos, nunca fuimos destinados a morir. Solo por el pecado morimos. Sin embargo, en el jardín del Edén, en medio de la oscuridad y la desesperación, Dios presentó la esperanza que brilla en medio de las tinieblas, así como la luna y las estrellas traen luz en la oscuridad. Ahora, Nesí, esta esperanza comenzó cuando, después de pecar, Dios buscó a Adán y a Eva y les anunció que Él enviaría la simiente prometida para derrotar a Satanás. Y esa es la primera profecía, Génesis 3:15. Tremendo. Y la esperanza, mis hermanos, es un don de Dios para nosotros. Así es. George Iles, el oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que fue prisionero de guerra de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, afirmó
que la esperanza es fe extendiendo sus manos en la oscuridad. Tremendo. Y Tertuliano, el autor cristiano del primer siglo después de Cristo, escribió lo siguiente: la esperanza es paciencia con la lámpara encendida. Tremendo concepto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la forma en que usamos la palabra esperanza en nuestro diario vivir y la esperanza bíblica? ¿Qué papel juega la esperanza al pensar en el gran conflicto y la conclusión del fin de los tiempos? El libro A fin de conocerle, página 255, afirma lo siguiente: la esperanza del cristiano no está basada en el arenoso fundamento de los sentimientos. Los que obran por principio contemplarán la gloria de Dios más allá de las sombras y confiarán en la segura palabra de su promesa. La esperanza sobre la inmortalidad natural del alma que encontramos en el Antiguo Testamento no está basada en filosofías griegas, sino en la enseñanza bíblica de la resurrección final de los muertos. Pero aún nos preguntamos, ¿cómo podrá resucitar un cuerpo humano que ya no existe? Un cuerpo que fue incinerado en cenizas, o un cuerpo que ha sido echado al mar o destruido por otros medios. ¿Cómo puede alguien que ha estado muerto tal vez durante siglos o incluso milenios recuperar de nuevo su identidad? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el misterio de la vida. Bueno, hoy estamos vivos y disfrutamos de la vida porque Dios en su gracia nos concede misericordia. Incluso Nesí, sin comenzar a comprender el origen sobrenatural de la vida, tú y yo sabemos que en el principio Dios trajo la vida a la existencia de lo que no era vida. Así fue. Y ahí está la diferencia entre él y los científicos. Seguro. Mediante el poder de su palabra. La palabra de él tiene poder. Amén. Entonces, si Dios fue capaz de crear vida en la tierra de la nada, que en latín es ex nihilo, ¿por qué deberíamos dudar de su capacidad para recrear la vida humana y restaurar su identidad original? Wow, ¿Por qué? wow. Sí. Fascinante este Fascinante. tema. Esta semana, hermanos, reflexionaremos sobre cómo se desarrolló la noción de la resurrección final en los tiempos del Antiguo Testamento. Tremendo. Y daremos especial atención a las declaraciones de Job, a las afirmaciones de algunos salmos y de los profetas Isaías y Daniel. Tremendo. Bien, analicemos la lección del domingo 16 de octubre titulada He de ver a Dios. Ay, todos queremos eso. Amén. Ahora, vayamos al libro de Job, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Y comienza así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La vida en sí no es justa, No. Seamos sinceros. Los buenos sufren y los impíos prosperan en muchos de los casos. Cierto, Pobre Job, pobrecito. envuelto en el epicentro de una lucha cósmica entre Dios y Satanás. Afligido Job, sí, hasta deseó no haber nacido nunca. Pobrecito. Ay, nos conmiseramos. ¡Qué dolores! Sí, es terrible, pobre Job. Pero él expresó su fe incondicional en Dios. Aunque él me matare, en él confiaré, dice Job 13:15. Oh. Y la sierva del Señor en Profetas y Reyes, página 120, dice:
Desde las profundidades del desaliento, Job se elevó a las alturas de la confianza implícita en la misericordia y el poder salvador de Dios. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Amén. ¡Qué convicción! Esto es antes del Nuevo Testamento. Tremendo, tremendo. La palabra hebrea traducida como Redentor es Goel. Se traduce también como vengador o pariente cercano. Con frecuencia a Dios se lo llama Goel, porque Él vindica los derechos de los seres humanos. Así es. ¿Sabes? Job expresó su deseo de que hubiera un árbitro entre él y Dios. Declaró que su testigo estaba en los cielos. Pronunció su anhelo de disputar con Dios. Pidió que Dios le diera una fianza. Entonces, Nesí, cuando eso estaba ocurriendo, reconociendo a Dios como árbitro, testigo, abogado y dador de su fianza, Job afirmó que Dios era su Redentor. Gloria a ¡Qué Dios! Tremendo. barbaridad esto! Esto es tremendo. Sí, la Qué verdad, emocionante, ¿no es cierto? Es cierto. Job 19 representa una de las revelaciones de Dios del Antiguo Testamento en la que Él aparece como Redentor del hombre. Esa promesa se manifestó plenamente, lógicamente, en la persona y en la misión de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por mucho que se prolongaron el sufrimiento y las desgracias de Job, él tenía plena confianza de que Dios lo vindicaría. Elena de White afirmó en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 346, lo siguiente: el patriarca Job, mirando hacia adelante al tiempo del segundo advenimiento de Cristo, dijo: al cual yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán, y ya no como a un extraño. No como a un extraño. Con esas palabras, Job indicó que, bueno, aún después de la resurrección, él retendría su identidad personal. El pastor Neil Wilson, quien sirvió como presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde el año 1979 al año 1990, escribió el artículo La familia de Dios reunida en el Adventist Review, octubre de 1981. Dijo lo siguiente: será la relación con otros lo que más disfrutaremos, lo que hace del cielo nuestra esperanza. Los beneficios materiales parecerán insignificantes comparados con el valor de nuestra relación con Dios el Padre, con nuestro Salvador, con el Espíritu Santo, con los ángeles, con los santos de otros reinos, naciones, lenguas y tribus, y con nuestras familias. No habrá más personalidades distorsionadas, hogares quebrantados. Todo será perfecto y saludable. La integración física y mental hará del cielo y la eternidad el cumplimiento perfecto. Qué hermoso en realidad lo que dice el pastor. Y Elena de White, en El conflicto de los siglos, página 735, escribió lo siguiente: los sentimientos de amor y simpatía que Dios implantó en el alma se ejercitarán de la manera más verdadera y más dulce. El trato puro con seres santos, la vida social armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los fieles de todas las edades, constituye la felicidad de los redimidos. Por fe, Job y otros en el Antiguo Testamento se mantuvieron anclados en las promesas divinas. ¿Sabes, Nesí? Su esperanza en un Salvador y la vida eterna los fortaleció para sobrellevar las pruebas. Así fue. Se cuenta que una joven de 15 años se enfermó, quedando casi ciega y paralizada. Pobrecita. El médico explicó a sus padres: lamento por su pobre hija, sus mejores días ya han pasado. Oh. La jovencita decumbente replicó: no, doctor. Wow.
mis mejores días están aún en el futuro. Uf. Será cuando pueda contemplar al Rey del universo. Amén. ¡Qué hermoso Tremendo. testimonio! Esa es nuestra esperanza. Cristo resucitó de entre los muertos, garantizando que nosotros también resucitaremos. Hermanos, la resurrección es en realidad el gran antídoto contra el temor de la muerte. Nada puede reemplazarlo. El mundo no puede traer consuelo en la hora de la muerte. Esto es muy cierto. El inicuo y asesino cardenal César Borgia exclamó al morir: me he preparado para todo, menos para la muerte. Y ahora, ¡ay de mí! No me encuentro listo. En contraste, las palabras finales de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8 fueron: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermosa firmeza en las promesas de Dios son esas palabras del apóstol. La lección de este día termina preguntando lo siguiente: ¿cómo podemos aprender a confiar en Dios incluso en medio de la dura injusticia de la vida? Omar, esto no es algo fácil. No. ¿Cómo podemos confiar en Dios como lo hizo Job? Que Dios nos ayude. ¿Cómo podemos confiar en Dios como lo hizo Pablo? Esta niña de 15 años, teniendo esa dificultad tan grande en su vida, ella confiaba en el día glorioso cuando Dios la restauraría. Hermanos, pensamos que es difícil, pero si rogamos a nuestro Padre Celestial que nos dé fortaleza, que en realidad fortalezca nuestra fe, ¿no es cierto? Así entonces tendremos en realidad esa fe imperturbable. Que Dios nos ayude a mantener nuestra fe intacta hasta el día glorioso de nuestra redención. Bien, seguiremos con el estudio del lunes, pero lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida. Gracias por acompañarnos. Las promesas de Dios vivifican nuestra alma. Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Sigamos profundizando nuestro estudio con la lección del lunes 17 de octubre titulada Del poder del Sheol. Te invitamos a leer Salmo capítulo 49 y luego hazte la siguiente pregunta. ¿Qué llevó al salmista a estar tan seguro de su resurrección final en contraste con aquellos que perecieron sin esa seguridad? ¿Sabes? Nadie puede rescatar a otro ser humano de la muerte. No. El rescate de una persona de la muerte es el tema de la disertación del salmista. Cierto. Ni aún la sabiduría puede impedir que la persona muera. No. Los ricos parecen no recordar que tarde o temprano todos olvidan el nombre de aquel que una vez poseyó bienes y su recuerdo se borra en el olvido. Cierto, Omar, pero Job, el libro más antiguo en la Biblia, ya hablaba de la esperanza de la resurrección. Y Salmo 49:15 asegura la esperanza del que es fiel. Y dice: Dios redimirá mi vida del poder del Sheol, porque Él me tomará consigo. Esta corta frase, tanto más poderosa por su brevedad, insinúa la doctrina de la vida futura y de la resurrección de los muertos justos. Ahora, ¿sabes?
el patriarca Job mencionó las flébiles palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. Job 1:21. Cierto. Ay, y es cierto eso. Y el salmista señaló que tanto el necio como el sabio mueren, dejando su riqueza a otros. Así es. Ahora, sin embargo, hay un contraste fundamental. Por un lado, los necios perecen, aunque tratan de encontrar seguridad en sus posesiones y logros transitorios. Por otro lado, los sabios contemplan más allá de la saga humana, más allá de la prisión del sepulcro, del Seol. Ellos ven la gloriosa recompensa que Dios les tiene reservada para aquel gran día. Un día un niño le preguntó a su abuelo: oye, abuelito, ¿cuál es la diferencia entre un sabio y un necio? El anciano sonrió y le dijo a su nieto: cuando el sabio comete un error, dice, me equivoqué, y lo corrige. El necio dice, no fue culpa mía, y busca culpar a otros. Ante la adversidad, el sabio piensa, algo aprenderé de esto. El necio grita, ¡qué mala suerte! ¿Por qué a mí? Frente al trabajo, el sabio se esfuerza y se entrega con dedicación. El necio se queja, estoy tan ocupado, no tengo tiempo para nada. El sabio da su palabra y la cumple. El necio promete, construye castillitos en el aire, pero no hace nada. Y así siguió explicando el abuelito la diferencia entre el sabio y el necio. El niño lo escuchó con profunda admiración. Y entonces le dijo, ¿sabes qué veo, abuelito? Dime, ¿qué ves? Contestó el anciano. Veo que tengo un abuelito muy sabio, dijo el niño. Qué buena ilustración, porque la verdad que todos tenemos algo de necio, de acuerdo a la descripción de este sabio. Los necios nunca tendrán la esperanza segura de los sabios, de los que confían en Dios. El salmista presentó un contraste radical entre el destino general de los seres humanos y la recompensa de los justos. Por un lado, los necios morirán e irán a sus tumbas, no vivirán para siempre. En cambio, los que aman y obedecen a Dios tendrán un destino diferente. Es increíble esto, Nessie. Sí, es interesante que la relación, o no, el contraste entre necios y los salvos. Es interesante leer también Salmos 49:15 en la Nueva Versión Internacional, que dice: Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. De las garras del sepulcro. Ahora, de acuerdo con la esperanza del Antiguo Testamento, esta declaración no sugiere en ninguna manera que en el momento de su muerte el alma del salmista volaría inmediatamente al cielo. Claro que no. El autor de la lección afirma lo siguiente: el salmista simplemente está diciendo que no permanecerá para siempre en la tumba. Vendrá un tiempo en que Dios lo redimirá de la muerte y lo llevará a los atrios celestiales. Una vez más, se representa la certeza de la futura resurrección, trayendo esperanza, seguridad y sentido a esta existencia presente. Muy bien dicho. Así los sabios recibirán una recompensa mucho más gloriosa y eterna que la que los necios podrían obtener por sí mismos durante esta corta vida. Y valga la redundancia. Cierto. Mucho más. Ahora, la lección te pregunta, ¿has podido ver la locura de los necios? Aquellos que confían en su propia riqueza y logros. ¿Cómo puedes mantener los ojos en la cruz y protegerte de caer en el mismo error que ellos? Wow.
¿Cómo puedes librarte de ser una persona necia? Tremendo, Mar, esas Tremendo. preguntas. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 346, la autora Elena White menciona lo siguiente. El mundo no puede conocer a Dios en su sabiduría humana. Sus sabios obtienen un conocimiento imperfecto de Dios, de sus obras creadas, y luego en su necedad exaltan la naturaleza y sus leyes por encima del Dios de la naturaleza. Los que no tienen un conocimiento de Dios, mediante la aceptación de la revelación que ha hecho de sí mismo en Cristo, obtendrán solamente un conocimiento imperfecto de Él. Muy cierto. Y ese conocimiento, lejos de dar conceptos elevados de Dios y de colocar a todo el ser en conformidad con la voluntad divina, convierte a los hombres en idólatras. Profesando ser sabios, se hacen necios. Ay, Omar. Tremendo, tremendo. Increíble. Roguemos, hermanos, roguemos diariamente a Dios que nos inunde con su santa sabiduría. Amén. Amén. Veamos lo que sigue en la lección del martes 18 de octubre titulada De los abismos de la tierra. Bueno, leamos Salmo 71:20 y mira lo que dice. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Este salmo es una oración pidiendo la ayuda de Dios en la vejez del salmista. Cierto, cierto. Las palabras usadas podrán haber sido una alusión de una tremenda depresión y un enorme sufrimiento, como si la tierra estaba tragando a David. Sí. Ay, ¿cómo enfrentaremos cada uno de nosotros Esa los situación. momentos antes de la muerte? Pero, según la Biblia de estudio de Andrews, página 727, lo que dijo David fue también alusorio a una resurrección física. Interesante. Ahora, David expresó su certeza de que Dios lo rescataría de las profundidades de la angustia y lo pondría en un lugar seguro. En medio de sus vicisitudes, él se amparó en una esperanza para el futuro, que se fundaba en su recuerdo del pasado, de cómo Dios lo había protegido antes. Menciona el mismo Salmo la declaración de David de que él ha dependido de Dios desde que nació. Y David también reconoció que Dios le había enseñado desde su juventud. Y el libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 172, lo corrobora. Y dice, al considerar su pasado, David también mira hacia el futuro, especialmente al tiempo de la vejez. Y al contemplar las vicisitudes de la vejez, se siente necesitado de gracia especial. O sea, si Dios había sido el amparo y la fortaleza de David cuando gozaba de la plena fuerza viril, con mayor razón debería ser su apoyo en la vejez, cuando lo acosaran las debilidades físicas y mentales y el desánimo. La plegaria del Salmo 71 se debe a que David comprendió que el transcurso de los años ocasiona pesares a las personas. Lo que sucedió fue que en vez de estar en la cima de la montaña, en un lugar seguro, David se había hundido hasta el punto más bajo. Se había hundido, por así decirlo, en la mismísima tierra. Omar, ¿qué situación habrá sido esa de tremendo. David, no es cierto? Sin embargo, desde esa condición tan baja, David se sintió seguro de que Dios lo levantaría y le devolvería felicidad y seguridad. Calvino una vez Tremendo dijo, pensador. debemos ser llevados hasta las puertas de la muerte antes de que Dios pueda ser visto
como nuestro libertador. Impresionante, Sí. tremendo pensamiento Sí, de este reformador. Muchas veces la persona solo se percata de su angustiante situación cuando está al borde de la muerte Cierto. o cuando se encuentra en desesperación. Así es. Ahora, los estoicos atribuyen los sucesos y eventos de la vida al destino. Los epicúreos los aplican a la fortuna. Pero David claramente exclama que Dios está al control de todo. Entonces, sí, estos filósofos y los otros siempre tratando de explicar. Ahora, podemos decir que Salmo 71:20 es una insinuación a los hombres que han caído en un pozo de agua profundo. Y por consecuencia David prorrumpe diciéndole a Dios, Claro. bueno, con esperanza, Claro. pero me sacarás de este peligro extremo en el que estoy sumergido, pues sin tu ayuda pereceré. Clarito. Tremendo, pero ay, si Increíble. David se deprimió, ¿qué de nosotros? Bueno, Omar, hace poco vi un video de una señora que se llama Joni Eareckson Tada. Ella estaba contando del gozo que siente en Cristo. Ahora, Sí, ella está paralítica, de los hombros para abajo, o peripléjica. Ja, pero su rostro resplandecía mientras estaba sentada en esa silla de ruedas. Era evidente que Dios era alguien real para ella, tremendo. alguien que le daba satisfacción y fuerza en medio de la prueba. Resulta ser que desde su niñez y su juventud, Joni era muy activa. En realidad disfrutaba de montar a caballo, hacer senderismo, jugar al tenis y era una ávida nadadora. Ay, ¿qué pasó? A los 17 años, saltó dentro de la bahía de Chesapeake en Virginia, Ay, no. aquí en Estados Unidos. Pero ella no calculó, o sea, no tomó en cuenta la poca profundidad del Ay, agua. ay, ay, ay. Y el accidente causó una fractura en sus vértebras cervicales y Joni quedó tetrapléjica. Pero en ese video, Joni era una demostración indudable del poder divino, mis hermanos. A pesar de su situación, ella demostraba fehacientemente la gracia y la gloria del Señor. Lo cierto es que el sufrimiento puede ser una plataforma para desplegar el poder de Dios. Tremendo. Hermanos, algunas veces ese poder de Dios se muestra por medio de una liberación milagrosa y otras mediante la gracia que Dios nos da para soportar con una actitud positiva un problema persistente en nuestra vida. Al experimentar la bondad y el cuidado de Dios, debemos comprometernos a confiar en Él en cada escena futura de la vida. Así lo hizo David, incluso en los momentos difíciles. Él reposó su confianza en Dios. Sabes, sí, en esos momentos, juntamente tú y yo y los hermanos y hermanas, debemos reconocer algo, que no sabemos lo que nos espera. No. Quizá enfrentemos problemas tan grandes y dolorosos como David, Uy. pero es bueno pensar que no importa lo que pueda suceder, pues estamos habituados a recordar y a confiar en la bondad y la fidelidad de Dios. Amén, amén, Omar. Todos pasamos por momentos Claro. terribles de desaliento, Sí es. hermanos. Sin embargo, el pensar que Dios ha estado con nosotros en el pasado puede ayudarnos a seguir adelante con fe y confianza. Al final de cuentas, sea cual sea nuestra situación, Dios está allí, hermanos. Eso no hay duda. Y Él se preocupa por nosotros. Así es. Él se preocupa por ti, se preocupa por mí, por ti, Omar. Y pase lo que pase,
nuestra esperanza no se encuentra en esta vida, sino en la vida venidera. O sea, la vida eterna que tenemos en Jesús, la vida que recibiremos en el día de la segunda venida de Cristo. Esta es una esperanza única, Omar. Cuando vemos en el Antiguo Testamento todos estos personajes que tuvieron esta esperanza segura en la venida de Cristo Jesús. Y tuvieron sus altibajos también. Claro, claro. Eso a nosotros nos anima, ¿no es cierto? Claro. De que a pesar de todas las luchas que enfrentamos en este mundo. Y ellos se pusieron el zapato cuando les entraba. Muy cierto. Y caminaron el camino. Claro, así fue, Omar. Nos dejaron esa pauta. Tremendo, tremendo. Bien, continuaremos con la parte del miércoles, pero lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida. Esta lección nos está haciendo reflexionar. Omar, reflexionar en puntos personales de nuestra vida. Pero sigamos con el estudio del miércoles 19 de octubre titulado Tus muertos vivirán. Oh, tremendo título. Así es. Para ver el contraste entre los que perecerán para siempre y los que recibirán vida eterna, leamos, ¿qué les parece? Isaías 26, 14 y 19. Y dice así: muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Isaías, en esta incidencia, conocida como un pequeño apocalipsis, dirige su atención a los gozos futuros. Así es. Cuando los muertos en Cristo resucitarán para estar para siempre con el Señor. Gloria a Dios. Es cierto, Omar. El libro de Isaías amplía significativamente la esperanza de la resurrección para los buenos, ¿no? Claro. Bueno, las alusiones bíblicas anteriores se expresaron más bien desde perspectivas personales, pero el profeta Isaías se incluye tanto a él mismo como a la comunidad de creyentes. Y el autor de la lección añade: Isaías 26 contrasta los distintos destinos de los malvados y los justos. Por un lado, los impíos permanecerán muertos, sin volver jamás a la vida, al menos después de la muerte segunda. Serán completamente destruidos y su memoria perecerá para siempre. Este pasaje subraya la enseñanza de que no hay almas sobrevivientes o espíritus que permanezcan vivos después de la muerte. Por otro lado, los muertos justos resucitarán para recibir su bendita recompensa. Isaías 25:8 destaca que Dios devorará la muerte para siempre y enjugará las lágrimas de todo rostro. Isaías enfáticamente afirma que los justos resucitados participarán en la gozosa fiesta que Dios preparará en aquel día. Isaías 25:6. La resurrección final va a reunir a todos los justos de todos los tiempos, incluyendo tus amados y los míos que murieron en Cristo. Entonces, Nesí, con esa esperanza en el corazón, amén, con estas maravillosas promesas, ¿aún te preguntas por qué es importante la esperanza? Oh. Hermano, hermana, nosotros somos salvos por la esperanza. Amén. Sin esperanza estamos perdidos. Así es. Siempre lo explicamos
de diferentes maneras. Tú ya conoces los métodos. Somos salvos por la fe, Nessie. Amén. Somos salvos por la sangre de Jesús. Amén. Somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Pero, ¿qué de la verdad de que somos salvos por la esperanza? Bueno, sin embargo, así lo afirma la Biblia. Tenemos la esperanza en el sacrificio de Jesús como medio de nuestra salvación. Tenemos la esperanza en Jesús de la resurrección gloriosa en el día final. También tenemos la esperanza en la promesa de Jesús, de que estaremos con Él para siempre. Tenemos la esperanza en el poder de Jesús para cumplir todo lo que prometió. Y tenemos la esperanza en que Jesús culminará el gran conflicto con una victoria eterna. Lo cierto, hermanos, hermanas, es que si practicamos una fe que solo mira hacia atrás, no podremos ser salvos. Omar, me gusta mucho cómo lo explicó el autor Peter Anderson. Él dijo, la esperanza es fe en el tiempo futuro. Tremendo. ¿No? Estoy de acuerdo. Necesitamos mirar hacia adelante. Claro. Abrazando una esperanza tangible en sí. Así sea. Es interesante leer Romanos 8:24. A ver. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Piensa en esto. ¿Cómo puedes decir espero recibir un lindo regalo de cumpleaños cuando ya viste lo que tu esposo o tu esposa te ha comprado? O peor aún, sí, cuando le dijiste que qué regalo debía comprar, si ya lo viste, ya no tienes esperanza de recibirlo. No, de ninguna manera. Y esto me hace recordar algo, Omar. A ver. Hace 2 años, como no íbamos a poder ver a nuestros nietos durante la Navidad, decidimos enviar a cada uno, a Oliver y a Isabel, un regalito. Pero lo enviamos en una caja y le dijimos a nuestra hija Nadine que escondiera la caja hasta la Navidad, para que fuera sorpresa, lógicamente. Y ella así lo hizo, ¿te acuerdas? Pero 2 días antes de la Navidad, antes de esa fecha, Nadine fue a buscar la caja con los 2 regalos y se dio cuenta de que ya había sido abierta. Y los regalos no estaban allí, Omar. Pero Nadine no dijo nada. Más bien, empaquetó 2 cajas vacías. Y en el momento indicado, Nadine les dijo, Oli, Izzy, estos regalitos son para ustedes de parte de Yaya y Papush. Y nos contó Nadine, no sé si te acuerdas, nos contó que nuestros nietos abrieron sus ojos sorprendidos. Bueno, cada uno tomó su caja, la abrió rápidamente y vieron que no había nada adentro. Y Oli fue el que exclamó, pero aquí no hay ningún regalo, mami. Y Nadine les dijo, bueno, ustedes abrieron los regalos antes de tiempo. Ya no hay más regalos. Tremenda lección. Sí, es que no tiene gracia esperar lo que ya tenemos, hermanos. Imagínate, Nessie, algo. Yo diría, si no tuviéramos ninguna esperanza, ninguna seguridad, ninguna razón para creer que nuestra muerte no es el final de todo. Imagínate lo que sería. O peor aún, que todos los que nos hayan conocido van a desaparecer. Sería como si nunca hubiéramos existido, como si nuestra vida nunca hubiera significado nada en absoluto. ¿Cómo contrasta este destino tétrico con la esperanza que atesoramos? Bueno, hay mucha diferencia porque Cristo es la resurrección y la vida.
Él pagó el máximo precio para que tengamos vida en abundancia. Y esa promesa nunca se borrará. Permanecer, o bueno, podemos decir, permanecerá hasta el día cuando Cristo la haga una realidad. Y esto podemos estar seguros. Es que es una esperanza completamente segura en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús, hermanos. Y Omar, cuando pensamos en esto, nuestra razón de vivir en verdad yace en las promesas de Cristo Jesús. Así es. ¿No es cierto? Si no fuera así, no tendríamos razón de seguir viviendo. La vida sería hueca y vacía, sin propósito alguno. Bien, vayamos al estudio del jueves 20 de octubre titulado Los que duermen en el polvo. Bueno, la lección recalca que la idea de la resurrección de los muertos aparece en el Antiguo Testamento, donde muchos tenían la misma esperanza de la resurrección final, ¿cierto? Igual que nosotros. Claro. Y cuando estudiemos el Nuevo Testamento, veremos que también habla de la resurrección de los muertos. Claro que sí. Pero, ¿qué esperanza en la resurrección encontramos en los escritos del profeta Daniel? Bueno, Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, notemos que los acontecimientos del final del capítulo 11 y los del comienzo del capítulo 12 de Daniel están estrechamente relacionados en cuanto a tiempo. Así que en esos textos podemos ver el tiempo del fin. Cierto. Con los actos magistrales de Dios para el auge de la gran controversia. Sí es. Cristo se levanta para liberar a su pueblo, Daniel 12:1. Se refiere a Miguel, el gran príncipe, cuya identificación ha sido muy discutida. Como todas las visiones de Daniel culminan con la manifestación de Cristo y su reino, lo mismo debería ocurrir aquí. Claro que sí. Ahora, en el libro de Daniel encontramos alusiones al mismo ser divino como príncipe de la fortaleza, Daniel 8:11. Príncipe de los príncipes, Daniel 8:25. Mesías príncipe, Daniel 9:25. Y Miguel, el gran príncipe, Daniel 12:1. Por esto identificamos a Miguel como Cristo. Y ya hemos estudiado profundamente este concepto. El conflicto cósmico entre el bien y el mal llega a su culminación en Daniel 12. Se describe un terrible tiempo de angustia y se menciona la resurrección de malos y buenos. Omar, aquí en verdad hay referencia a una resurrección especial, una resurrección que precede al segundo advenimiento de Cristo. El conflicto de los siglos, así lo asegura. Bueno, en la página 621 del conflicto de los siglos lo describe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles obedientes. Después de haber visto lo terrible que es el pecado durante los milenios del gran conflicto, los habitantes del universo se inundarán de profunda repulsión por el pecado. Así es. Ese aborrecimiento garantizará que el pecado nunca más trastornará la armonía del universo. Gloria a Dios. Bueno, Daniel dice que solo los entendidos entenderán. En el hebreo, hamanikilim, del verbo nakal, ser prudente, puede entenderse en un sentido siempre como los que tienen discernimiento o los que hacen que haya discernimiento, es decir, los que enseñan. El que discierne las cosas de Dios percibe que esas maravillas deben compartirse con otros. La sabiduría divina guía a esa persona para ser maestro de esa sabiduría para otros. Ahora, en Daniel esa palabra, en Daniel 11:33, Sí. se traduce como sabios que darán sabiduría a muchos. Enseñarán. Claro. Gloriosa esperanza, Así Omar. es. El cumplimiento de las profecías de Daniel ocurriría al final de la historia de este mundo. Así es. Y Daniel será resucitado, hermanos. Qué hermoso, ¿no Esa es cierto? promesa que él tuvo se va a hacer realidad. Bien. Al final de estos días. Claro que sí. Bien. Hemos llegado, Omar, al fin de otra lección, ¿no es cierto? Pero repasemos lo que estudiamos esta semana. Así Número 1, la esperanza es un don de Dios para nosotros y es basada en la enseñanza bíblica. Número 2, vimos cómo Job en su desaliento afirmó: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Así es. Número 3, Nesí. Aprendimos en el libro de Salmo que Dios redimirá nuestra vida del poder del Seol. Así es. Volverá a darnos vida y nos levantará de los abismos de la tierra. Amén. Y número 4, leímos en Isaías que la resurrección final reunirá a los justos de todos los tiempos, incluyendo nuestros amados que murieron en Cristo. Y también número 5, ¿no es cierto? Vimos por último, concluimos el estudio con Daniel 12, donde explica el final victorioso de Dios sobre el enemigo. Bueno, sí, sabes, cada semana al estudiar juntos somos enriquecidos espiritualmente, ¿no es cierto? Que sí, claro que sí. Alabado sea Dios por esta gran bendición. Pero mira, te quiero decir algo, a ti y a los tuyos. Te invitamos para que la próxima semana te conectes nuevamente por este medio. Claro que no te sí. lo pierdas. Únete no. con nosotros, invita a otros. Claro, la siguiente lección lleva por título Resurrecciones antes de la cruz. Oh, eso está fascinante, sí. Nesí. Me imagino, Omar, que nuestros hermanos ya están pensando ¿quiénes resucitaron antes de la cruz? Y si ya recordaste quién fue o alguno de ellos. O quiénes fueron los profetas que fueron involucrados, como tal vez Eliseo y Elías, ¿no es cierto? Bueno, si ya estás pensando en eso, pon tu comentario en las redes sociales. Bueno, pero no nos adelantemos. No. Estudiaremos juntos la próxima semana. Y ¿sabes? Si deseas obtener más información sobre el ministerio La Voz de la Esperanza, puedes visitarnos en nuestra página de internet. Claro. ¿Cómo, Nesí? Así es, puedes ir a www.lavoz.org.
Y además tenemos nuestra aplicación. Claro, claro. La aplicación para los móviles, ¿no es cierto? Puedes allí bajarlos y de esta manera podrás tener todos los materiales disponibles de parte del Ministerio La Voz de la Esperanza. De nuestra parte, te decimos a ti, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. De nuestra parte te decimos hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente.